mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Boom, here we go, de nuevo, aquí estamos. Quiero dedicar este ya a ustedes, gracias que lo pidieron, me lo recordaron. Y bueno, aquí estamos, vamos a escuchar una alabanza primero al Señor para darle paso a esa presencia del Espíritu Santo, ¿me entienden? Para que sea Él que guíe esta palabra, este mensaje, y para que sea Él el que nos guíe hacia su presencia, señores. Es el lugar de mi seguridad. Me puede señalar, me perdonaste, me levantaste, no hay lugar. Señores, la palabra claramente nos dice en el Salmo 105, alabar a Jehová tu Dios, alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, darle gracias. Por eso que nosotros pensamos en nuestro coeficiente y nuestros pensamientos inferiores, claro está, que es algo malo, sin saber que Dios, a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, a lo largo de todos esos acontecimientos que le han dado vida a la plataforma donde nosotros nos encontramos, han habido guerras, destrucciones, correcciones. Muchos que los ateos, agnósticos y personas que no creen en Dios o que simplemente no aceptan la omnipotencia del Dios que tú y yo creemos, no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. La palabra lo dice, muchos podrán no ser salvos por no tener conocimiento de la palabra. Entonces somos ignorantes todos, unos más que otros, unos un poquito, unos mucho más. Así como yo estaba ignorante casi que al 99.9 antes de conocer la palabra de Dios, antes de yo rendirme a los pies del Señor. Y de esto se trata, ¿me entiendes? Todos de una u otra forma andamos de hambre de gozo, esa hambre por ese gozo, porque nuestro objetivo como seres humanos es tener un espíritu renovado, un espíritu activo, un espíritu alegre, un espíritu que manifieste y que se glorifique con la palabra de Dios, el Dios en que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, si hay hambre de gozo, es porque obviamente algo está vacío o algo que se está procesando no está llenando ese vacío y por lo tanto hay hambre. En el sistema digestivo, hablando carnal y físicamente, si hay hambre es porque estamos comiendo y hay hambre, porque hay un vacío, lo repito, porque algo de lo que estamos comiendo no está satisfaciendo realmente esa necesidad fisiológica que nosotros tenemos. Y lo mismo pasa, señores, lo mismo pasa claramente con el mundo espiritual. Hay un hambre de gozo, hay un hambre y la palabra lo dice claramente, venid a mí, hijos míos, porque apartados de mí nada podrás hacer. La palabra es clara, señores, la palabra es clara, totalmente clara, realmente es clara. Entonces, para este mensaje, el hambre de gozo que todos andamos buscando, porque no crean, nosotros los cristianos también andamos en esa búsqueda interminable de la llenura de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia a cada momento. Somos todos llamados a nunca sentirnos, como dijo el profeta Pablo, si vosotros creéis que estás lleno y que estás, como se dice en el lenguaje coloquial, que ninguno piense de vosotros que está, como quien dice, superpasado o está seguro, porque en el momento que uno piensa que está seguro es cuando cae. Claramente lo dice el profeta Pablo en uno de sus cartas. Entonces, para esto vamos a tomar el ejemplo que nos dio el Señor, ¿verdad? ¿En dónde? En el libro de Juan.
Recuerden que el Señor estuvo por 40 días y 40 noches. Y al 40 días tuvo hambre. ¿Me entiendes? Y fue cuando Satanás se le apareció al Señor y le dijo: convierte esa piedra en pan si eres hijo de Dios. Y el Señor le dijo, claramente le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y esas son cosas, mensajes que tienen un trasfondo tremendo, señores, santos de Dios, santos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder del Espíritu Santo que nos habla a nosotros y nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, que no solamente del trabajo donde te están sobornando, donde te están manipulando, que no solamente de la situación en que estás enfrentando y que están poniendo a prueba tu fe viviremos, no, sino de la palabra de Dios. Así como Moisés sobrevivió, como José, uno de los grandes santos de Dios, como José estando en prisión, no perdió su fe, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios, señores, este es nuestro objetivo: activar el poder, activar la grandeza, activar el poder de espíritu que tiene esta palabra. Recuerden que la palabra de Dios fue escrita por más de 44 hombres a través de aproximadamente 1400, 1500 años. Entonces todo esto fue guía, ¿me entiendes? Guía del Espíritu Santo, guerra tras guerra, intento tras intento por desaparecer las escrituras. Entonces es nuestro hambre de gozo el que debemos de llenar con este espíritu, con esta sensación de que hay algo fuerte, poderoso y tremendo detrás de cada versículo, detrás de cada capítulo, cada mensaje, cada pasaje, señores. ¿Por qué? Porque el Señor claramente vino aquí a la tierra a dejarnos eso, un protocolo, un modelo de cómo nosotros los seres humanos podemos vivir, no solamente de pan, sino de la palabra de Dios. Y así es como poco a poco comenzamos a llenarnos, comenzamos a satisfacer esa hambre de gozo, ¿me entiendes? Porque ya no es lo carnal, ya no es lo físico ni lo material lo que nos llena, lo que nos da placer, lo que nos da llenura, lo que nos da ese gozo que andamos todos buscando de una u otra forma. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y así es como nosotros comenzamos a llenarnos, a satisfacer esa hambre de gozo, porque en ese momento es cuando, créanme, en ese momento es cuando nuestro Señor comienza a bendecirnos, cuando comenzamos a decirle no a las cosas del mundo y comenzamos a decirle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. La segunda tentación, recordemos claramente, nos vamos a ese episodio y recordamos que el enemigo le dijo una vez más al Señor, lo llevó a la cúspide, ¿verdad?, de la torre y le dijo: lánzate, porque la palabra dice, vean cómo el enemigo juega con la palabra, porque la palabra dice: enviaré a tus ángeles y te salvaré y te rescataré. Y el Señor claramente le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto claramente es un ejemplo de lo que pasa hoy en día en nuestras vidas, de lo que nos acobija, nos arropa. Esa sensación de que, oh, es Dios. A mí me pasó muchas veces, tengo que decirlo, porque de eso se trata, dar testimonio de palabras, de hechos reales, que restauran, ¿me entienden? Porque a todos nos pasa, muchos confundimos la libertad con el libertinaje, muchos confundimos manso con menso, muchos confundimos todo ese tipo de cosas. Y es cuando no se puede saciar nuestra hambre de gozo por Dios, por el Espíritu Santo, de poder, de espíritu y de dominio propio que nosotros tenemos, pero que no hemos activado por andar en las cosas del mundo, ¿me entiendes? Por estar pensando que es más bravo, o que es más bravo el que puede dominar una nación pero no se puede controlar a sí mismo, pensando que rico es el que más tiene. No, rico es el que menos necesita. Esta es la grandeza de la palabra de Dios, señores, donde nosotros tenemos que activarla, que ponerla en práctica, que probarla,
¿no entiendes? No correrle a las pruebas. ¿Por qué? Porque no se puede llenar el hambre. No se puede llenar el hambre de gozo que necesitamos llenar para poder superar, para poder patear esos obstáculos que se nos ponen en el camino. Entonces el segundo punto, tírate, le dijo. Y le dijo al Señor, no tentarás al Señor tu Dios por encima de cualquier cosa. Porque cuando lo tentamos nos estamos saliendo del carril, ¿me entiendes? Y ya es otra hambre, ya esa hambre no se puede llenar con gozo de Dios, gozo espiritual. Es una hambre de vanagloria, ¿me entiendes? Me explico, espero que me estés siguiendo. Saludos a toda esa gente que se conecta, saludos, si no respondo es porque aquí estoy compartiendo este mensaje con toda la intención del mundo de tocar corazones, abrir ojos espirituales para que comencemos a caminar en el espíritu, para que comenzamos a entender que no es más rico el que tiene más, sino el que menos necesita. Y es así como podemos llenarnos del gozo, es como podemos satisfacer el hambre por el gozo, señores. Nuestro objetivo como seres humanos es simplemente tener un ánimo espiritual, un ánimo fortalecido, un ánimo que no decaiga, porque dice el profeta Pablo, estamos en tribulaciones, pero no vencidos. Estamos desmayados o desmayando, pero no vencidos nuevamente. Estamos en la situación que estemos, pero no estamos vencidos. Estamos en la tribulación, la cual provee paciencia, la cual nos da fortaleza, la cual nos da sabiduría en la sangre, en el poder de Jesucristo, para enfrentar como Moisés enfrentó todas las pruebas, señores, porque somos nosotros los herederos de esa promesa, recordemos. Lo que pasa es que segunda de Corintios 4:4, claramente está, el enemigo, Satanás anda engañando al sistema, Satanás anda buscando llenar de conformismo este sistema en el que nos encontramos para que simplemente sea distorsionado el mensaje de salvación. Pero es hasta que nos encontramos con la Biblia, que empezamos a leerla y nos damos de cuenta que realmente es otro mundo el que nosotros estamos viviendo antes de ir a la cruz, antes de ir al arrepentimiento, antes de tener un encuentro digno, puro y sincero con nuestro Señor Jesucristo, señores. El tercer punto, las naciones. Recordemos, el Señor fue tentado por el pan, ¿verdad? Convertirlo en roca, la roca convertirla en pan, el tírate de la torre y la última, la gloria, la vanagloria. Como se llena muchas veces el hambre de gozo. Recordemos que estamos siguiendo una secuencia de hambre de gozo, pero debemos descifrar, debemos tener y mantenernos claros en cuál es el hambre de gozo y cuál es el hambre de la vanagloria. Entonces, esta fue el hambre de gloria que Satanás intentó llenar en nuestro Señor Jesucristo, el cual le dijo claramente, escúchame bien, el cual le respondió y le dijo, apártate, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor Dios tú servirás y solo a Él obedecerás. Y después de esto, Satanás se fue por un tiempo. La Escritura lo dice, tal como te lo estoy comentando. Entonces, aquí estamos nosotros, señores. Han pasado 20 siglos y en este capítulo nos encontramos. Muchos creen, muchos no creen, muchos creen a su manera, muchos creen en la palabra y en lo que el ser humano como ideología y filosofía le incita, o lo que el enemigo, lo que Efesios capítulo 6 versos 12 le empuja a creer. Y no es así como se puede llenar. No es así como se puede llenar el hambre de gozo. El hambre de gozo se llena en las escrituras, en la palabra, en las historias que nos fortalecen, que nos edifican, que nos muestran que la Biblia no es un libro aburrido, que la Biblia tiene de literatura, astrología, ciencia y demás, señores, y demás. Porque recordemos, la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana en la mañana. Entonces, es aquí cuando yo hago el llamado a llenarnos, a satisfacer esa hambre de gozo. Y eso solamente lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer nosotros, claro está. Cuando vamos a la cruz, cuando vamos
al tiempo que el Señor hizo lo que hizo, Señor. Cuando viajamos en el tiempo y decimos, fue por mí lo del madero, fue por mí, Señor Jesucristo, que tú pagaste en esa cruz, que te hiciste hombre y fuiste atropellado, fuiste golpeado, fuiste ultrajado y fuiste, Señor Jesucristo, humillado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros aceptamos lo que pasó en el madero, cuando nosotros decimos, Señor, no puedo yo, no puedo, eso no cuesta nada, señores. Creemos en un Dios que nos dice, trae mis cargas y yo te restauraré, yo te llenaré de nuevas fuerzas. Y es allí cuando comenzamos a llenarnos y a satisfacer el hambre de gozo. Es allí, señores, es allí cuando vamos y nos encontramos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es allí cuando realmente comenzamos a satisfacer ese hambre de gozo. No de vanagloria, no de vanagloria, sino de gozo realmente puro, sincero, el cual nos da el empuje para sobrepasar cualquier prueba, cualquier piedra, cualquier tropiezo, cualquier caída, cualquier intento de Satanás por ponernos en el piso y decirnos no sirves, cualquier intento de Satanás, del enemigo, por poner en nuestra mente las peores supuestas pruebas que tiene el sistema para ponernos en contra de Dios. Pero recuerden que no podemos decir que Dios no nos habla cuando tenemos la Biblia, la palabra de Dios cerrada. Entonces es allí cuando nuestro hambre por el gozo comienza realmente a ser satisfacida. Cuando nos vamos a la palabra y nos damos de cuenta que no son solamente corazones e historias de amor las que hay en la palabra, sino pruebas las que fortalecen, sino tribulaciones las que dan paciencia y sabiduría para seguir avanzando y afrontando todo lo que el sistema hoy en día nos pone. Recuerden que la misma palabra nos dice en Mateo capítulo 10, verso 16, es el Señor mismo hablando, porque yo los envío a vosotros como ovejas entre medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y sencillos o mansos como palomas. Señores, es cuando nosotros comenzamos a involucrarnos en la palabra y nos damos de cuenta que esto no se trata de ser religioso, que esto no se trata de andar con una barba blanca y andar con... No, el llamado de nosotros a ser santos, recordemos que ya lo hemos compartido, viene del griego y significa ser separado de las cosas del mundo, tener la capacidad de decirle no a lo que muchos le dicen sí, tener la capacidad de decirle no a lo que tu vecino, tu hermano, tu madre incluso le dice sí. Porque recuerden que la misma palabra nos dice, no vine al mundo a traer paz, sino espada, porque pondré a muchos en contra. Porque este sistema en el que nosotros nos encontramos claramente está perdido, confundido, muchos no saben qué creer, siguen creyendo en una cultura, siguen creyendo en algo que el sistema les inculcó, sin tener presente que la palabra de Dios es el antes y el futuro, es el presente, es el alfa, es el omega, es el poder, es la grandeza de Dios, la omnipotencia. ¿Me entiendes? Que sin importar en qué cultura tú creciste, sin importar qué ideología a ti te inculcaron, es la palabra de Dios, señores, la única que nos va a proveer lo que realmente buscamos. Filipenses 2:12. La salvación es individual, señores. Por eso es que necesitamos nosotros mismos sumergirnos en la palabra y comenzar a llenar ese hambre de gozo, pero no de vanagloria, sino ese hambre de gozo por nuestro Señor. De la única manera que se puede, buscando en la palabra, alimentándonos. ¡Wow! Esta canción es hermosa. Encontré mi salvación.
Señores, Salmo 105, alaba a Jehová, engrandécelo, alábale. Mateo 7:7, toca y se te abrirá, pide y te responderé, háblame y te escucharé. Ese es nuestro llamado, a poner en acción estos 66 libros que componen la Biblia, señores. Ese es nuestro llamado, a activar el poder y la grandeza que tiene este libro. Eres tú eres grande, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres tú, mi Salvador. Señores, la palabra dice que cualquier oración que hagamos desde nuestro corazón es escuchada. Que como la lluvia cae y no regresa, así son las bendiciones de nuestro Señor. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que hacer la diferencia en este mundo de mentiras, donde lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo, señores. Tenemos un manual de salvación. Y es mi único llamado, porque realmente es lo único que a mí me ha funcionado, lo único. Por eso es mi llamado, a sumergirnos en la palabra, señores, a buscar a lo que todo el sistema le dice. Muchos le dicen no, usted le diga sí, porque la salvación es individual. Filipenses 2:12. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta. Y ni el vecino, ni tu mamá, ni tu hermano, ni mi mamá, ni mi hermana me van a salvar. Solamente Dios, su palabra, su misericordia. Para terminar, un mensaje. Salmo 50. Salmo 50, número 15. Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres, sí, Señor, mi Salvador. Bueno, señores, y dice la palabra, quiero compartirles este mensaje, que es un mensaje poderoso. Invócame en el día de angustia. El Señor invita a todos los fieles creyentes a que constantemente lo invoquen en momentos de necesidad y de problemas. Dios desea oír, escúchame bien, saludos a todos. Dios desea oír las oraciones de sus hijos, ayudarlos y hacer que se exalte su nombre como un Dios que libra a su pueblo. Claramente nos invita el Señor, claramente a pedirle, a buscarlo, pero no solamente en los momentos de necesidad, sino todo el tiempo, cada día, cada momento, en cada ocasión que nos llegue la presencia, la grandeza del Espíritu Santo diciéndonos, hey, aquí estoy. Señor, gracias por este día, gracias por este momento, gracias porque no me pasó el bug, gracias porque, Señor, no fui a clase, pero algo pasaría, algo iría a pasar que tú no tenías eso en mis planes. Gracias, Señor, porque estoy aquí en esta condición y no sé qué está pasando, pero creo en ti. Creo en que mis pensamientos no son tus pensamientos y que en mi camino no son tus caminos. Es cuando el Señor, se los digo de corazón, es cuando el Señor, nuestro Dios en el que tú y yo creemos, comienza a actuar poderosamente y a decir, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Y comienzan a pasar cosas maravillosas y grandes, señores. Les envío un abrazo en la fe y estaremos en contacto, compartiendo la palabra. Que el Señor esté contigo. Tengo ganas de alabarte todas las mañanas. Abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro yo quiero adorarte.